Bienvenidos a nuestro cuarto de terapias, donde reímos pero también lloramos. Pero sobre todo, donde aprendemos juntos de nuestros errores. Aquí creemos que los errores no nos definen, pero son una gran oportunidad de aprendizaje. Y hoy, como todos los martes, tenemos un capítulo nuevo, un invitado nuevo y obviamente un error favorito nuevo. Soy Melissa Quinteros y Carolina Moreira. Bienvenidos al Club de los Errores. Bienvenidos al Club de los Errores. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes este martes 8 de la noche. Como todos los martes, tenemos un capítulo nuevo. Hoy no tenemos errores, sino que tenemos invitados nuevos. Meli, bienvenida. Ya la siento como que es una invitada más porque tiene tanto tiempo de no estar aquí que la verdad que le vamos a dar la bienvenida como una invitada. Carolina, gracias por la invitación de este día. No, en serio. Vergüenza le debería dar que no viene. No, lo que pasa es que por el trabajo, de verdad, han sido un montón de subidones en mi trabajo. De verdad, no se esperan, pero y contra las cuestiones de aerolíneas, climas y todo eso, pues ya ahí si uno no, solo el de arriba es el que manda, nosotros no disponemos nada. Mentira, así es que, cuenten la verdad que no ha venido por eso. Que sí, claro que sí, claro que sí. Ahí le puedo mandar las pruebas y las capturas. Yo sí doy pruebas. Aquella que no quiso dar la foto, entonces no dice ella, no da pruebas. Sí, pero bueno, a través de las redes sociales y se van a dar cuenta. Ahí está fácil la foto. Aquí no la voy a traer, pero si me sigan a través de las redes sociales, ustedes se van a dar cuenta de lo que la Melissa quiere que ustedes sepan. Yo no, ella quiere que sepan. Pero bueno, yo la voy a exponer, por eso no nos vamos a preocupar. Miren, pero gracias. Y antes de empezar, tenemos 2 tips que son los incondicionales de esta semana, que usted no se puede perder. Y les recordamos que todos los martes tenemos 20% de descuento en Vidals, en todos los servicios y 10% de descuento en todos los productos. Váyase, consiéntase, póngase linda, de verdad, porque vamos a brillar todo el tiempo. Y si gracias a Vidals es con el descuento, obviamente usted no se puede negar a estas ofertas. Además, búsquelo a través de las redes sociales Vidals, porque va a encontrar diferentes promociones. No solo la que le estoy diciendo de todos los martes, tienen muchísimas más. Y aparte de eso, en el mes del padre, esto no es solo para la mamá, también para el papá. Así que ve a través de las redes sociales de Vidals para que usted se dé cuenta de todas las promociones que existen todos los meses, todos los martes y todos los días. Y no me puede decir que no, porque horarios extendidos de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y un montón de sucursales para que usted se consienta, hombre o mujer, en el mes de la mamá o del papá. Así que Vidals es la solución. Y aquí la otra invitada les trae otra recomendación. Nuestra invitada de la semana. Del día de hoy. La invitada del día de hoy. Fíjense que vamos a hacer las presentadoras invitadas. Ni siquiera se puede utilizar el chicho. No, es que me molesta, vos se me sale. Vamos a tener una invitada especial toda la semana y va a ser la Melissa. Por favor, de ahora en adelante. Porque como no viene una vez al mes. Trátenme como... Es que lo que pasa es que también estábamos grabando y yo no podía venir. Pues la verdad que sí. Mire, cuando el trabajo... Así fue cuando vos tenías el montón de eventos, acordate. Pero yo siempre he venido a grabarme, perdón. ¿Mentiras? Hubo con un mes. Te voy a comprobar. Le voy a comprobar a la Carolina. Un mes. Y el siguiente, pero la invitada del día de hoy les va a recomendar a ustedes el poder de la sonrisa. Usted vaya a cuidar su salud bucal en Arte y Cosmética Dental. Recuerde, odontología y ortodoncia, 2 sucursales, San Francisco y Santa Elena. Agende su cita y recuerde que su sonrisa debe brillar tal cual como su pelo. Así es que si usted brilla, usted conquista con Vidals y con Arte y Cosmética Dental. Pero miren. Y le voy a comprobar lo que le estoy diciendo. No, es que de verdad deberíamos de apostar, fíjate, porque voy a ganar. Hagamos un capítulo ahorita del debate. Estoy consciente y yo sé que he pasado muy ocupada y yo a los lives sí faltaba. Eso estoy completamente segura. Porque los lives eran los miércoles a las 5 de la tarde y yo, ay Dios, hasta el P que está diciendo que no me va. A los lives sí faltaba. Sí, a 2, va. A 2. Vaya, pero a grabar yo casi no falto. O sea, rarísimo, creo que una vez. Pero hija, vos estás aquí, vos solo el tráfico 20 minutos y venís y yo como, con el avión como. Mire, bájame aquí, tírame de paracaídas. Te voy a recordar quién es mi cliente, ¿verdad? Para que te vea que no dependo de... Pero ¿y cómo hago con la aerolínea? Pues American Airlines. Miren. By the way. Que nos patrocine porque todas las por semanas favor, nos subimos a ese volado. Por favor. Fíjense que hablando de todo este rollo de los tiempos que no nos ha quedado para poder grabar y todo eso, yo creo que aquí el significado de todo esto es que nos convertimos en mujeres que somos empresarias, que somos mujeres que nos hemos empoderado a través de
de nuestra voz, de nuestro trabajo, del tiempo, y que obviamente hemos tenido una relación diferente con el dinero. Porque yo creo que este tema de la relación que tenemos con el dinero en las mujeres a veces es un poco satanizado en el sentido de que no tenemos y pedimos en la carencia. Hay un montón de cosas por ahí. Pero para eso ahora tenemos aquí a una invitada especial que nos va a contar un poco del empoderamiento de la mujer. Y yo creo que empoderar a una persona no es solo a través de la capacidad económica, sino que también darle una voz. Sin embargo, el dinero o el poder viene a través de el poder adquisitivo, ¿verdad? Así si uno es. tiene una situación económica un poco más estable, y espero en Dios que no me funen por todo esto, porque yo sé que todo lo que decimos aquí puede ser usado en tu contra. Totalmente. Pero si nosotros tenemos una capacidad económica que está a nuestro favor, tenemos la capacidad de decidir, la capacidad de decir hasta aquí, la capacidad de poder poner límites, que probablemente en otras circunstancias no exista de esa manera. Entonces, no me juzgue. Eso va a ser otro tema. Sí, escucha el podcast y luego sacamos conclusiones, pero no juzgue desde el inicio porque nos atacan sin saber cuál es el contexto. Así que para eso tenemos a nuestra invitada, que es Claudia Ramírez, directora de Voces Vitales. Bienvenida, Claudia. Hola, muchas gracias por la invitación. Súper contenta de poder compartir un poco nuestras ideas y por dónde andamos caminando con Voces. No, muchísimas gracias por ser parte del Club de los Errores. Y para iniciar, nos gustaría que nos contara un poco qué es Voces Vitales. Bueno, Voces Vitales es una organización que está enfocada en apoyar a las mujeres, en apoyar su capacitación, su crecimiento en todos los ámbitos, ¿verdad? En el ámbito personal, en el ámbito profesional, en el aspecto económico. En este año estamos bien enfocadas en el bienestar financiero, tratando de que el camino sea menos complicado. Una de las cosas que comentaba ahora en un evento que tuvimos es que lo importante del trabajo de Voces Vitales es que intentamos que las mujeres tengan un camino más corto del que otras que veníamos atrás y otras que venían atrás de nosotros lo tuvieron más largo, ¿verdad? Y que a través de este proceso, sobre todo con las mentorías que nosotros hacemos, ellas acorten el camino porque hay errores que ya cometimos. Ya se cometieron un montón de errores en el camino, ¿verdad? Entonces ahora lo que queremos es que aprendan de esos errores y que reduzcan su tiempo de ensayo a través de los ensayos que nosotros ya hicimos. Tenemos un grupo de mentoras muy grande, de ejecutivas, empresarias, emprendedoras, gente que anda como ustedes, ¿verdad? Que el avión no aterrizó a tiempo, que los niños, que la carretera, que lo que sea. Que aprenda un poco o que tal vez se familiarice un poco con cómo lo manejaron otras mujeres. De eso se trata la mentoría y de esa manera tratar de reducir esa brecha que antes se tomaba 3, 5 años para aprender procesos o para entender por este camino no me tengo que ir. Este es el camino recto para que encontré menos obstáculos a través de las mentorías. Pero eso es un proceso, ¿verdad? Es un proceso en el que queremos acompañarlas, apostarle a la educación sobre todo y mostrarles con ejemplos y con seguimientos. La verdad que este tema de la educación financiera nosotros la hemos súper importante y la hemos tratado de tocar muchísimo. Irónicamente yo detesté toda la contabilidad y las finanzas cuando estaba estudiando. Y ahora te toca como emprendedora. Tengo 20 años de tener una agencia. Totalmente. Y a todos nos pasa. Al final de cuentas creo que es el área que yo no es la que mejor manejo porque obviamente lo mío es producir. Pero a la hora de estar en una sociedad, yo soy la financiera contable, ¿verdad? Yo veo la parte legal, veo la parte de contabilidad, veo todo presupuesto, entonces la detesté. Pero al final cuando entendí que el conocer todas estas áreas era lo que a mí me iba a dar el poder de tomar decisiones, entonces yo tengo el poder de producir y decir, hagamos esto, quitemos esto, pongamos aquí este escenario, etcétera. Pero este poder que me da una educación financiera, que la fui aprendiendo, si bien es cierto, en la universidad, pero la vida uno lo agarra como matraca vieja para que o aprende. Ahora soy mejor en el sentido financiero, muchísimo mejor. Soy muchísimo más ordenada. Ahora la Meli me decía, ¿cómo haces? No sé, la verdad, no tengo idea. ¿verdad? Sí, uno va creando como se va programando y luego ya te sale natural. Ya no tenés que hacer un gran esfuerzo. Es que yo creo que como emprendedoras, ¿verdad? O mujeres que están en la cabeza de una empresa, ya sea propia o de algo, tienen que aprender cómo orientarse, como bien lo decías, Claudia, de decir por dónde me voy a ir, en qué camino debo tomar,
a pesar de saber que ese camino puedo tomar, hay riesgo también de equivocarse Así y de es. decir no era este el camino, porque no todo es para todos. Y además es como entender todas las aristas que lleva. Para Claro. nosotros el lema de este año es no hay empoderamiento económico sin bienestar financiero. Exactamente. Pero eso abarca un montón de cosas, ¿verdad? Porque la gente dice, es que yo no sé cómo empezar a invertir, no sé dónde meter mi dinero, no sé cómo empezar a ahorrar. Entonces, todo va paso a paso. La primera forma es ordenarse, ¿vea? O sea, saber cuánto recibís y cuánto sale de ese dinero. Pero nadie nos enseñó realmente a administrar nuestros fondos. Yo recuerdo entrar a la universidad, en ese momento ya con deuda por un tema familiar, pero además agarrar la tarjeta y esa primera tarjeta fue un desastre, ¿verdad? Como la mayoría. Claro, ¿por Sí, qué? Porque claro. no teníamos, No saben. ahora tenemos más conciencia sobre la educación financiera, pero hace 20, 30 años nadie hablaba de eso. Y si tenías una tarjeta era como tengo dinero libre, ¿verdad? Entonces, creo que ahora la ventaja es que tenemos más información, que podemos bajar a la gente, a las mujeres sobre todo, y hacerles entender que no se trata de grandes montos, se trata de establecer procesos y mecanismos que te permitan darle un poco de salubridad a tus finanzas, que es que el gran reto, ¿no? Nosotros tuvimos un capítulo, ¿verdad? Cuando casi iniciábamos de educación financiera con una experta, y creo que esa vez la conclusión de nosotros fue, si nosotros nos hubieran enseñado educación financiera desde a lo mejor 5º, 6º grado, creo que hubieran menos deudas de las que hay ahora. Para mí, en las materias por lo menos de la universidad debería de haber educación financiera y emprendedurismo, porque realmente cuando te encontrás, o sea, crecimos con esta idea de tener empleo, ¿verdad? La mayoría. Para mí el tema de los emprendimientos también es súper importante y es algo que trabajamos mucho en Voces, porque al final cuando la gente queda desempleada o pierde el trabajo por alguna razón o necesita más tiempo por sus hijos, emprende, pero no entiende lo que es emprender, no entiende el tiempo. O sea, trabajas más quizás que cuando estás en la empresa. Claro. Tienes que ser más ordenada con tus finanzas, tienes que tener más cuidado con todos tus procesos y esa educación no la tenemos, la aprendemos atropellada, como decís tú, en el camino. Sí, En el claro. camino. Y lo que pasa es que hay formas diferentes de emprender. Una, emprender por vocación y emprender por necesidad. Por necesidad, Son exactamente. cosas completamente Y vienen diferentes. de lugares diferentes y de carencias Exactamente. diferentes. Porque emprender por necesidad es no tengo más opciones que hacer esto. Exacto. Porque o no tengo trabajo, o no tengo quien me cuide a mis hijos, o no tengo más opciones. Pero emprender porque de verdad es tu sueño, porque tú te querés, gusta. porque eso otra cosa. Y Uno te se pone, prepara. además, en otra posición mental. Sí, y uno se prepara tanto económicamente como empieza a trabajar en el sentido de, ok, voy a soltar lo que tengo para poder venir a trabajar en esto, aunque esto no es un camino incierto toda la vida, pero realmente es porque tú estás haciendo un sueño, estás cumpliendo un sueño. Entonces son cosas completamente diferentes. Pero vamos Y a las lo- finanzas perdón. también se manejan de forma diferente. Y vamos a lo mismo, es que tú tengas la capacidad financiera para emprender. Eso es lo que te da poder. O sea, todo redunda en lo mismo al final, es tener la capacidad de tener tus fondos y tus recursos bien administrados para tomar las decisiones sobre tu futuro a partir de eso, que es como tu colchón, vea, lo que te da un poco de seguridad. Pero si tú no tienes resuelto los pagos de la casa, los pagos de los Claro. niños, un tema de salud como los seguros ahora que son tan importantes, que vas a andar pensando en voy a ir a invertir en la bolsa o voy a abrir una cuenta de Bitcoin o voy a... No tenés No. chance para eso. Sí. Entonces tampoco creces nunca, ¿verdad? Porque siempre estás como sobreviviendo. Deberíamos de intentar, porque no es un camino fácil, salir de este sistema de sobrevivencia para tener un poco más de control sobre nuestras finanzas. Lo que pasa es que es difícil. Es Claro. sumamente difícil y es un camino, yo siento que en este país el Sí. emprendedor también tiene muchos factores en contra. Y me van a perdonar porque yo tengo 20 años de hacer exactamente lo mismo, por lo tanto he tocado por 20 años puertas. Y siempre te cuesta. A la fecha, Sí, siempre te cuesta. a la fecha, hace 2 meses a mí me negaron un crédito. Ah, wow. Porque no, ajá, porque eres emprendedora. Porque tengo una empresa desde hace 20 años y porque yo realmente sí tuve problemas financieros para la pandemia, Recuerdo. pero que me puede levantar la mano a alguien que no tuvo Pero problemas lo- financieros. Entonces estoy castigada en el sistema financiero por mis problemas de pandemia, de economía en la pandemia. Yo entendí eso, ordené mi pandemia, sané, soy una mujer 0 deudas, tengo 0 deudas. Uso mi tarjeta de crédito muy responsablemente, no le debo absolutamente a nadie. Y aún así, me te negaron el crédito. el crédito, sí. Entonces, para nosotros, los que no tenemos, bueno, porque sí me daban un crédito muy pequeñito que yo estaba pidiendo, se hipotecaba mi casa. Ah, no. Y era un
pequeñito, o sea, era como la caja chica. O los intereses son excesivamente altos porque te consideran personas de riesgo, ¿verdad? Exactamente, Claro. pero también el proceso no, o sea, aquí te miden por el castigo que tenés por un error que cometiste. No cometiste un error, o sea, te pasó Que llevando no la tenía que pandemia. ver contigo. Ajá, exactamente, o sea, ¿quién cerró el pudo, país. ¿quién Claro. pudo trabajar durante un año Así con es. una pandemia? ¿Verdad? Claro. Obviamente teníamos que seguir ciertos caminos para la seguridad de nosotros, para nuestra salud, para muchas cosas, pero eso hizo que, ok, o sigo viva porque tengo buena salud, o sigo viva económicamente porque no me importa enfermarme. Entonces, cuando uno tenía que pagar su economía, porque ni modo, porque la pandemia te tenía que mandar a la casa, obviamente tus ingresos son completamente, tus deudas son completamente proporcionales a tus ingresos en ese momento. Pero tus ingresos caen, tus deudas no se van a venir abajo. No, al contrario. No. El punto es que sigo castigada. Y entonces yo me quedé ahorita, o sea, era como pedí un crédito para reactivar este proceso porque yo sabía que había estado castigada y yo pensé que ya el castigo había terminado porque las deudas están saldadas a cero y tengo ya varios años de estar con una economía constante, muy buena, impuestos, todo bien. Y han pasado 6 años de la pandemia. O sea, uno diría una vida. Y la respuesta Sí. fue, usted sigue castigada por pandemia. Ya debería de haber como un récord. O sea, así como hay un récord que te castiga por no tener un buen crédito, Así supuestamente es. por algo que no tuviste la culpa, debería de haber un récord. Ok, mira, ya son 6 años, Así es. está existe. económicamente estable, aparte tiene una agencia de 20 años que respalda, no es una emprendedora que acaba de comenzar, no, es un juego. El O sistema sea, es inverosímil. Entonces, Sí, la verdad siempre que sí. tenemos más peros de lo que nosotros creemos antes de empezar a oportunidades. hacer todo Fíjate que esto. eso se ve reflejado por ejemplo, en la bancarización de las mujeres. En un informe del Banco Mundial de 2024, creo que dice que solo el 66% de las mujeres tienen acceso a cuentas en los bancos. ¿Por qué? Porque la gente no confía en el sistema, no entiende cómo funciona, no ve los beneficios de tener dinero. O sea, esto que tú ves de que puedo sacar un préstamo para financiar y abrir quizás otra línea de trabajo que a veces te hace falta, eso ya, hasta ahí ya no llegas porque ni siquiera tenés cuenta en el banco porque no ves a corto plazo los beneficios. O sea, hay un sistema, y no hablo solo de la banca, hay un sistema en general que no te da un buen feedback cuando tú querés formalizarte o hacer otras cosas. Nos pasa mucho con las emprendedoras que no quieren formalizarse porque dicen, no, porque voy a pagar mucho impuesto, tengo que pagar un contador, eso me eleva mis costos. Pero eso les limita a que accedan a negocios mucho más altos. Si ahora su negocio más próspero es de $500 por un proyecto, si viene una empresa que es una multinacional a la que le va a hacer algún producto, eso puede subir a $9,000, $10,000 fácilmente y tú lo sabes. Pero claro, a la gente le cuesta mucho porque no entiende el beneficio a corto plazo y porque además no hay una política en la que tú te sientas acogida, acompañada como emprendedor. Y ese es parte de los obstáculos que encontramos para que las mujeres accedan a cosas más grandes o sueñen con cosas más grandes. Entonces, todo este proceso que estamos haciendo nosotras es para educar en ese sentido y además para que, o sea, como te dicen en la vida, vea, saca tu lista de pros y contras y vas a ver que al final los pros son más. No parecen porque tenemos como una idea muy incierta del sistema. Pero la verdad es que nos toca si queremos crecer. Pero hay que educarnos Claro. y hay que educarnos en comunidad. Pero educarnos y ordenarnos. Por Ajá. ejemplo, en el caso de Voces Vitales, que tiene diferentes actividades en las que ustedes empoderan a la mujer, ¿cómo inician? ¿Cómo inicia ese proceso de empoderamiento? Porque, ok, esa palabra es ahora muy común, el empoderar a una persona, a una mujer, darle voz, Pero en el etcétera. buen sentido. Claro, En buen sentido. pero esto es un proceso, Claro. ¿verdad? Entonces, que probablemente nosotras, las que ya estamos con muchos años en el medio empresarial, nos empoderamos de una forma empírica, Así es, ¿verdad? claro. Porque fuimos error tras error. La vida te error empoderó. tras menos error. referentes. La Exactamente. vida. Al final lo logramos entender, supimos de qué se trataba y vámonos. Pero ahora existen herramientas o existen instituciones, como el caso de Voces Vitales, que te ayudan a entender esto del empoderamiento, pero es como un paso tras otro. Mira, tenemos varios proyectos. Uno de nuestros insignia es este programa de mentoras y mentís. Las mentís son jovencitas, adolescentes que muchas veces están todavía en el colegio o en la universidad y que están como intentando encontrar su camino, ¿verdad? Muchas de ellas con pocos recursos o con pocas posibilidades. Por ejemplo, las que son de colegio todavía o que están por salir del bachillerato, nos encontramos con que no pueden pagar universidades y entonces no saben que si sacar un técnico o sacar otro tipo de especialización o otra cosa que les ayude como para tener algo en que desarrollarse en su vida.
En ese proceso lo que hacemos es que ponemos estas mentees con mujeres que ya hicieron una carrera. Ustedes dos serían mentoras perfectamente. Yo soy mentora en algunas ocasiones, pero ahí están gerentes de banco, dueñas de restaurantes, empresarias ya exitosas. Y lo que hace es acercar esa brecha. O sea, ¿en qué mundo paralelo una niña que estudia en la Universidad Nacional y acaba de empezar el primer año de nutrición se va a sentar un momento con la presidenta de la vivienda, por decirte una cosa? Perdón por mencionar marca. En ninguno más que, si lo hace posible, José Pitales. Porque lo que hacemos es que nuestras socias, que ya tienen años de formar parte, quieren apoyar y quieren como devolver todo lo que ellas han recibido a través de las mentees. Ese es uno de los programas y quizás es uno de los que yo más disfruto porque sí le abre el mundo a las jovencitas. Sí les permite entender que hay referentes, que ahí la ves sentada, trajeada, peinada, pistoleada, pero viene quizás del mismo lugar de donde ella viene, ¿verdad? No podía pagar la universidad, tuvo que ganarse una beca, ver cómo salía y ahí fue creciendo y todo el esfuerzo que eso supuso para esta persona. Entonces, cuando haces estas mentorías, lo que logras es bajarla como del Olimpo y entender, porque a mí me pasaba cuando yo empecé la U, yo veía a la que era en ese tiempo la directora del periódico donde yo trabajaba y era como, ¿cómo llegó esta mujer ahí, vea? O sea, yo ni en mi sueño, esta mujer es bilingüe, esta mujer estudia en colegios bilingües, tiene otro tipo de relaciones. Y al final no estaba tan en el Olimpo, es decir, también a ella le costó cuando conoce su historia y eso es diferente. Ese es uno de los programas y eso es algo que tú puedes hacer incluso en el día a día con tu entorno. O sea, con gente que tú conoces, con niñas que están cerca de ti o que son vecinas o gente que está alrededor tuya. Yo siempre le digo a mis amigas, traten de mentorear a alguien en su vida, ¿verdad? Porque devolves y la verdad es que cuando ves a esas niñas desarrollarse, no hay otra satisfacción mayor a esa. No, y cuando ves, yo estuve la semana pasada en la ESEN, que me llamaron a contar un poco de mi historia para un grupo de chicos que están empezando a emprender, ¿verdad? La ESEN ellos tienen una lista. Entonces, y yo los veía sentados y les digo yo, ¿saben qué? Hace más de 30 años yo estaba ahí donde ustedes. Exactamente. Y escuchaba a alguien como yo que decía que este camino era difícil, pero yo nunca pensé en volverme empresaria. Jamás. Yo estaba estudiando y me mantuve como... La vida te llevó. Exactamente. Después me aburrí y dije, yo quiero crecer y aquí solo que mate el jefe. Sí. Pero yo les decía en ese momento, sí. Yo les decía en ese momento. ¿Y saben qué? Les digo, sí. O sea, hoy que estoy aquí de este lado, tengo 50 años y tengo muchísimos años de trabajo, 28 creo yo, trabajando. Les puedo decir que estar aquí no ha sido fácil, pero es la mejor satisfacción que puedo tener. Entonces, trato de trabajar con estos grupos y de potenciar el tema de emprender, ¿verdad? Porque es algo que no es sencillo, pero de verdad nos da libertad financiera, nos da libertad de tiempo teóricamente, porque uno puede decidir cuándo sí, cuándo no. Pero eso de mentorear a alguien sí es muy bueno y es como agradecerle a la vida. Exactamente. Entonces, eso para nosotros es como uno de los insignias y luego tenemos otros programas que hacemos, por ejemplo, con empresas para quienes tienen como mandos medios a los que les ven potenciales para convertirlas en ejecutivas o en directoras. Ya hacemos mentorías 1 a 1 con algunas empresas como para que estas personas tengan un proceso en el que puedan identificar sus áreas de crecimiento, ¿verdad? Y que eso las empodere para subir a cargos, porque hay estudios que registran que cuando a ti como mujer te ofrecen un puesto, tú revisas todas las cosas que te piden y tú empiezas a chequear y si no tenés el 100% no aplicas a ese trabajo. O el 90%. Pero los hombres, vos le decís 60%, pero no es la norma. No. Pero vos le decís a un hombre y dice, el 60% lo cubro y ellos aplican. Yo aplico. Y casi siempre queda. Pero aplicaba. Ajá, y casi siempre queda. Porque el no ya lo tenés. Pero en muchas de las mentalidades con las que crecimos muchas mujeres, sobre todo en América Latina, tenemos que ser perfectas, tenemos que tener todos los skills, tenemos que estar completamente listas para hacer un buen papel, pero eso no pasa con los hombres y ahí es donde tú ves el tipo de educación que hemos recibido, ¿verdad? Entonces, para esos programas es que tenemos este programa con ejecutivas para tratar de llevarlas a escalar el siguiente nivel. Y esa es parte como del crecimiento porque una de las cosas que más sirve en estar en comunidad es que cuando vos estás en un grupo de mujeres que creen en vos, que te empieza a conocer, que sabe de tus habilidades, entonces cuando tú dudas, que todas dudamos en algún momento, Claro. cuando tú dudas, están todas estas mujeres que te dicen, no hombre, vos dale, o sea, ya estás más que lista. Entonces, de alguna manera, ese acompañamiento te permite ir creciendo de manera más rápida. O sea, ahora nos preguntaban,
cómo hacer para que las mujeres crezcamos más rápido. Y una de las cosas es esa justamente, crecer en comunidad, acompañarnos y reforzar todo lo que podemos reforzar con este acompañamiento, ¿no? Claudia. ¿Y tú Dale, perdón. Claudia, y en este programa de ustedes de Voces Vitales y todo eso, ¿cuál es la problemática más grande con la que se encuentran con las emprendedoras? Digamos, algo que más les cueste. Quiero ver, te saco la lista. Sí. Mira, en rojo. El síndrome del impostor es uno de los... Sí. El tema financiero es súper fuerte. Por ejemplo, organizar el dinero que te entra. Como tú decís, tú entras a un emprendimiento la mayor parte de veces por necesidad. Entonces, ella hizo una venta durante el mes de, por ponértelo fácil, de $100. Entonces, ella agarra los $100 y paga agua, luz, teléfono, los colegios de los niños, la comida, no sé qué, y se quedó sin nada. Y ya no tiene para reinvertir. Y ya no tiene para comprar un nuevo material para escalar su negocio. Entonces, enseñarles a las emprendedoras, sobre todo las que crecieron por necesidad, que de esos $100 ella tiene que sacar por lo menos 3 cuentas y de esas 3 cuentas dejar una para su presupuesto de crecimiento, una para comprar materia prima, para poder seguir vendiendo y ya lo demás, tal vez su ganancia para pagar sus deudas y todo lo que tiene pendiente o los colegios, la comida, lo que sea. Entender ese proceso parece sencillo, pero digamos que no nos educaron para hacer eso cuando emprendemos. Creemos que chica, hoy vendí $200, vea, y qué chivo tengo $200. No tenés $200. Tenés lo que queda después de que pagas agua, luz, teléfono, después de que pones el dinero para comprar las otras 20 camisas que vas a vender o los otros juegos que vas a vender o lo que sea que vendas. Pero eso cuesta mucho entenderlo. Y lo otro que nos cuesta mucho es ponerle precio a lo que vendes. Y tú has de entender, porque cuando empezaste de seguro te costaba mucho cobrar. No, ¿sabes qué? Sí. A mí cobrar no me cuesta. A mí me costaba muchísimo dimensionar lo que costaba lo que estaba dando. Exacto. Exactamente. A eso me refiero. O sea, cobrar. No. Sí, no me refiero a ir y pagame, sino a ir y esto cuesta mi trabajo y esto cuesta mi hora. Y no, como realmente... Eso sí lo hemos escuchado de varias emprendedoras que hemos tenido aquí. Por ejemplo, una que estuvo aquí, que creo que es la de Productos Tu Madre, que dijo que le había costado poner, que también iba en cuenta su tiempo, que también iba en cuenta Mira, un montón no ponen de la cosas. luz de la casa, no ponen la gas de la casa, no ponen la gasolina, no ponen las llamadas de celular, no ponen su hora. Yo les digo, hemos hecho capacitaciones, ¿verdad? Y es como, ¿cuánto cuesta tu hora? O sea, si este asuntito de macramé te costó 3 horas, o sea, ¿cuánto cuesta tu hora? No, y fíjate que cuando vas avanzando en el tiempo, te vas dando cuenta de eso, de cuánto cuesta tu hora. Al principio no, porque era también cómo está la competencia, ¿verdad? Y ahora sí te hace fácil poner tu hora. Sí, porque por ejemplo, un día me llamó un ex cliente y me dijo, mira, quisiera ver si me puedes hacer esto y esto. Y tengo un fee mensual de tanto. Y yo cuando ahí... no hay forma. Para todo eso, le dije yo, vea, ¿y quieres que yo lo haga? Sí, no. O sea, perdón, pero, ¿verdad? Pero ese poder viene de que no está sobreviviendo. No, exactamente. Entonces por eso el tema de tener unas finanzas ordenadas te da ese poder de decir, perdón, pero no voy a matarme ni a regalar mi trabajo, mi talento, porque te dicen, a veces vas a dar capacitaciones y te dicen, si solo es ir a hablar, no, yo me preparo y además tengo 25 años de experiencia en la que me he fajado para tener esa experiencia, mi hora vale, pero ese poder viene de un lugar de seguridad, de ese bienestar que tú tenés. Si no te sentís empoderada para decir que no. Y que ya te tropezaste un montón. Ni para poner límites. Entonces, esa quizás es de las cosas que más cuesta entender y creerse, la verdad. Saber que este chiste que tanto contamos, vea, de que se te arruinó la refri y llega el señor y solo le dio vuelta al tornillito y ya te cobra $100. Y le dice, ¿y solo por mover el tornillo? No. Es porque yo sabía exactamente a dónde estaba el tornillo que le estaba dando el problema. Eso se paga. Es que te pagan por lo que sabes, no por lo que haces. Exactamente. Y eso me pasa a mí ahorita. O sea, yo de verdad que ya me contratan por la cantidad de años que tengo haciendo esto, porque obviamente soy una mujer ya adulta y la toma de decisiones es diferente. Más madura, más exactamente, razonada. que tener una persona con menos experiencia o con menos edad. Entonces a uno ya le pagan por lo que sabe hacer, por todas las veces que se equivocó. Claro. Yo siempre les digo, miren, ustedes pueden bajar su precio a lo que quieran, ¿verdad? Pero lo que va a suceder es que van a buscar probablemente a la persona en la que más confían, a la que tiene más experiencia, aunque sea más cara.
Pero si ustedes tienen experiencia, lo que ustedes les garanticen no se le garantiza a alguien que va empezando. Porque ustedes ya pasaron por todos esos errores, ya se equivocaron, total. Ya se les cayó la tarima, ya se les cayó la pantalla, ya se les apagó el sonido. Lo que te doy con mi precio es la garantía de que nada de eso va a pasar y que si pasa lo vamos a minimizar al mínimo riesgo. O va a haber solución rápida. Exacto, entonces eso nos cuesta mucho. ¿Tú por qué crees que nosotras las mujeres hemos tenido una mala relación con el dinero? Porque más que los hombres. Sí, yo particularmente creo que viene del pasado. Nosotros hasta hace, creo que en los 40 es que empezaron a algunos países a permitir que las mujeres tuvieran cuentas de ahorro en el banco. O sea, no digamos tarjetas de crédito. Eso es mucho más reciente que las mujeres pudieran tener acceso a tarjetas de crédito. Entonces creo que en la herencia que nos hemos venido transmitiendo, el tema es, yo no me meto en el dinero. Mi esposo maneja todo, ¿verdad? Mi hermano maneja todo. O si no, acuérdense allá en los 1900, cuando la mujer ni siquiera podía heredar. Tenía que heredar el esposo y si no estaba casada, heredaba el hermano mayor. Entonces creo que hay un ADN, ¿verdad? Que venimos arrastrando y que nos ha costado mucho limpiarnos o sacudirnos, en el que te dice que tú no manejas dinero. Y además te dicen mucho que sos botarata, que sos la que más gasta, que no sabes cuidar los fondos. Yo lo oigo mucho en las parejas que dicen, no, es que mi esposa mucho gasta. Entonces, creo que tenemos como construido un lenguaje alrededor del dinero que no nos beneficia y nosotros además no nos hablamos bien sobre el dinero. La conversación que tenemos no es honesta, no es sana, ¿vea? Y a veces nos sentimos hasta torpes con el tema del dinero. Entonces, pero porque no tenemos información. Porque no hay educación. Yo creo que eso ha cambiado mucho porque, claro, todo se ha ido encareciendo y ahora ya no es que te puedes quedar necesariamente en la casa. No. Muchas mujeres ahora trabajan a pesar de que los esposos no quieren, porque si no, no alcanza en la casa para cubrir todas las necesidades que hay. Pero sí tenemos como un tema histórico en el que ha sido muy difícil hablar abiertamente de dinero. Y además de empoderarte y de hacerte cargo, porque además eso implica que te vas a equivocar, que a veces vas a hacer una mala inversión, que vas a comprar una mala refrigeradora y que al año la vas a tener que vender y que ese dinero es dinero perdido, ¿vea? Es costo hundido, ya no le puedes hacer caso. Entonces, toda esta lectura nos ha costado mucho. Y a mí hay amigos que me dicen, no amigos, conocidos, mis amigos no me dicen eso, conocidos que me dicen, ¿por qué tanta educación financiera para las mujeres? Y yo, porque es que no hemos recibido toda la educación que necesitamos, porque históricamente los hombres manejaban el dinero. Gracias a Dios eso ha cambiado, pero históricamente tenemos una herencia tan fuerte que creo que nos ha llevado varias décadas irla limpiando. Ahora te puedo decir que yo voy viendo la luz y veo a las mujeres entendiendo que si no manejan su dinero, el ejemplo que yo siempre pongo, estás casada, tu esposo maneja todo, aunque tú trabajes, ¿qué pasa si Dios no lo quiera, se muere tu esposo? O tiene una enfermedad y pierde el trabajo. O se separan y simplemente se desentiende. ¿Qué pasa? No todos se quedan y son buena gente. Tú te quedas, o sea, en el limbo. Y sabes que ese tema de divorciarse, el tomar la decisión de divorciarte, cuando una mujer tiene una capacidad económica, se hace muchísimo más fácil. Es que tu respuesta, porque no dependes. Tu respuesta ante crisis emocionales, laborales, viene de diferentes lados si tenés o no tenés capacidad económica. Siempre. Correcto. Por eso hablamos de que la libertad financiera es importante, porque si tenés dinero, tenés libertad, tenés poder de decisión y puedes decidir el camino que querés recorrer. No te quedas en un trabajo que no querés, no te quedas en una relación que no querés. No te quedas haciendo una profesión que no querés. Ni siquiera te tenés que quedar en el país que no querés quedarte. Claro. Pero eso pasa porque tengas tú un poco de colchón o un poco de ahorros que te permitan crear nuevos caminos. Y a veces la libertad financiera nos ha tocado asumirla por default, o sea, porque te tocó. No porque quisieras. En mi caso, yo he sido muy independiente siempre. Vivo sola desde que tengo 17 años. Tengo 50 ahorita, o sea, he vivido un montón de años sola. No es que no tenga papás, por supuesto, pero me dieron la capacidad de poder elegir. Y yo le agradezco a mis papás que me dieron esa libertad de, bueno, váyase, ¿verdad? Entonces, aunque no estaban de acuerdo, porque yo estoy segura que no estaban de acuerdo. Pero te dejaron ser. Pero me dejaron volar. En ese volar caí un montón de veces, me cortaron las alas, me la volvieron a, o sea, etcétera, ¿verdad? Pero entonces cuando vas entendiendo que el tener una administración financiera personal hace que vos la repliques, ya cuando sos empresaria o sos emprendedora, hace que lo repliques en tu empresa y vas ordenando y ves la luz al final del camino en ese orden, te vas dando cuenta que realmente la libertad financiera es lo que te da todo. Así es. Porque dice, el dinero no da la felicidad. No, pero le hace fácil el camino.
Y eso la es cierto. toma de decisiones. Fíjate que ahora que hablas de los papás, es algo que yo replico mucho, el tema de educar a los niños desde chiquitos sobre los gastos. Hablaba el otro día, estábamos en una reunión y decía el niño, cómprame esta lámpara, ponerle, ¿y cuánto vale? $20. No, $20 no. Y entonces le dice el otro, vea, ¿y por qué no la compras vos de tu mesa? No, es mucho dinero. Pero el de la mamá no era tanto dinero, el de él sí era algo de dinero. Pero esa división entre cuando yo tengo $20 ahorrados es un montón y cuando le toca a mi mamá pagar $20 no es tanto, es empezar a hacer esas dimensiones para que ellos tomen conciencia de lo que $20 significa. $20 es media hora de tu trabajo, es una hora de tu trabajo. ¿Qué implica? ¿Cuánto implica para vos? Pero muchas de las responsabilidades de este tema vienen de los papás. Yo sí, por ejemplo, le agradezco, como tú a tus papás, le agradezco a mi mamá, que siempre fue una mujer que trabajó. Entonces, para mí era impensable no trabajar porque yo la veía. Si ella se quería comprar un labial, se lo compraba. Si ella quería ese día llevarnos a comer fuera, pero no quería cocinar, ella nos llevaba a comer fuera porque no quería cocinar. Entonces, aunque ella no hablaba de libertad financiera, porque este es un concepto estrenado, sí me fue haciendo mejilla de, sí me permite hacer lo que yo quiero. Entonces, aunque yo no entendía el concepto y muchos de nuestra época no entendíamos cómo se conceptualizaba esto, sí fuimos entendiendo con el ejemplo, que es lo que más marca, qué me daba tener mi recurso. ¿Por qué yo cuando terminé la universidad, el colegio, dije quiero seguir a la universidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué dije quiero una carrera? ¿O por qué dije quiero trabajar? ¿O por qué dije quiero ser exitoso y desarrollarme? ¿Y por qué otros no lo hacen? Tiene que ver mucho con educación, eso, pero es un tema de herencia. Sí, entonces, con tu familia. Sí, yo creo que hay un proceso importante de educar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos sobre el poder de tener adquisición económica y de saberla administrar. Y llegando a este punto, Claudia, has dicho algo bien importante. Lo que traemos de lo que vimos desde chiquitos, lo que vimos, lo que analizamos, lo que pensamos, probablemente vos lo analizaste de esa manera, pero probablemente otra persona lo hubiera analizado como que el dinero es tan fácil y lo puedo gastar como yo quiera, ¿verdad? O tengo y el dinero me cae del cielo, porque seamos honestos, hay gente que así piensa. O nace en cuna de oro. En cuna de oro, me es otra cosa. Hay mucha esta cosa de yo tuve un montón de carencia, entonces le voy a dar a mis hijos todo. Y Exacto. termina haciendo al revés el asunto. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les cuesta más a ustedes? Desempolvar esa mentalidad de cualquiera de los dos escenarios, desempolvar esa mentalidad para poder encaminarse o enseñar una estructura, digamos, que ya está hecha y puesta. Mira, por ejemplo, en las mentorías hay como varias aristas que trabajamos, ¿verdad? Una es como el tema práctico que tú decís, esto es lo que deberías de hacer, estas son las tomas de decisiones, por aquí podrías ir, este es el camino que yo elegí, así es como conseguí una beca en la universidad, luego así es que como me especialicé, cómo fui creando mi fondo, cómo hice después para tener mis cuentas ordenadas. Ese es un tema. Pero por el otro son las vivencias. O sea, en las mentorías tú lo que compartís es tu plan de vida, lo que tú has hecho, cómo enfrentaste, por decirte, a mí me tocaba hace poco que fui a la caminata de mentoras, que tú andabas ahí también. Me decía la niña, una de las niñas, mi papá se murió, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo cuando ya no tengo el ingreso de mi papá y solo mi mamá depende de mí? O sea, es como, no le vas a decir qué hacer, lo que le puedes dar herramientas en cómo puedes encontrar caminos paralelos. Tu papá iba a ser el proveedor, pero ya no está. Entonces, ¿cómo busco una beca? ¿Cómo hago algo? Pero y además entender de la fortaleza que ella misma puede gozar para salir de esos momentos y que ese, lastimosamente, no va a ser el único al que se va a enfrentar, ¿verdad? No. Entonces, vas tomando como las experiencias que ellos te van contando para plantearles tus propios escenarios. Las mentorías es un poco compartirte vos de tu experiencia. Estoy segura que ustedes tienen un montón de experiencias que podrían compartir y que les serviría a alguien porque estuvimos ahí, sufrimos pérdidas, tuvimos baches económicos en nuestras familias, tal vez no tuvimos la educación que quisimos y luego tuvimos que ver de dónde la conseguíamos. Pero esas vivencias lo que hacen era lo que les decía al principio, acercarte con las niñas o con las adolescentes y decirles que tú me ves aquí. Pero yo antes tenía solo para el bus para llegar a la universidad, ¿verdad? Entonces, o me iba sin almorzar al trabajo porque ese día no tenía para almorzar. Pero ahí donde estás tú, el camino es largo, pero podemos llegar. Solo que necesitamos enfocarnos. Yo, por ejemplo, les recomiendo libros, les recomiendo podcasts, les recomiendo hablar con personas, los mando a eventos para que vayan fortaleciendo sus habilidades, crezcan no solo en esto, que es el tema, digamos, por decir algo en el financiero,
sino en el tema emocional de persona, de crecimiento, porque a nosotros nadie nos enseñó a ser fuertes. Es que eso va de la mano. Lo fuiste desarrollando. Claro. Entonces, cuando les digo que las mentorías lo que queremos es que reduzcan la brecha de ensayo, yo quiero que estas jovencitas mentoreadas cometan menos errores. Va a cometerlos, porque eso es lo que te hace crecer. Pero si iban a cometer 20, que cometan 10. Entonces, el camino para llegar a su beca, al trabajo soñado, al emprendimiento soñado va a ser más corto que el que probablemente tuvimos otras. Por eso las mentorías son tan importantes, porque no es solo una guía práctica, es un tema de empatía, de compasión, de tenernos compasión, pero además de crecer y de entender dónde están las fortalezas y cómo te agarras de tus propias fortalezas. A mí me pasa mucho que veo a las jovencitas y les veo un potencial y digo, esta niña no ve el potencial que tengo. Entonces las mentorías te sirven para reforzarles esos talentos que tienen ese potencial y que ellos los exploten. Y que probablemente nosotros no teníamos esas herramientas cuando estábamos jóvenes. O sea, yo cuando emprendí, o sea, me van a disculpar, pero mi familia se enojó conmigo, ¿verdad? Porque como dice Claudia, estábamos casi que educados para decir, vaya, vos vas a estudiar esto porque vas a trabajar. Ajá, y era empleada. Y me gustaba ser empleada porque ganaba bien. Yo siempre he sido vendedora nata, entonces me fue muy bien. Ese talento no me lo dio la vida. Sí, yo vendo piedras, o sea, y hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿verdad? Me parece que es un gran talento y deberíamos de trabajar en eso. Y fíjate que es algo que realmente uno nace con eso, porque yo he tratado de ayudarle a gente que ha estado trabajando conmigo para que venda y no lo trae. Esa quitarse la vergüenza de pararse ante quien sea y hablar y no sé qué. Yo siempre les digo, llévenme donde el cliente. Solo pónganme ahí. ¿Y cómo identificaste ese talento? Yo siempre he sido, a mí siempre me ha gustado como demostrar que tengo la capacidad de. Pero primero he leído, o he entendido, o he hecho, pero y la experiencia también te la ha dado. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Pero me siento muy segura de lo que voy a decir. Es que te digo esto porque el gran problema que nos pasa con mucha gente que recibe mentorías es que no está tan segura de sus talentos. No, pero es que uno tiene que identificarse. Hay que trabajarlos, claro. Y uno sabe, y fortalecerlos y por ahí irte. Así, mi talento es vender, hija. O sea, ¿qué más vas a hacer? Claro, ¿verdad? Pero yo siempre he sido muy aventada. O sea, es como, bueno, vámonos, aquí nos vamos a ir. Es un tema de personalidad. Exactamente. También. Entonces yo empecé a identificar que no me iba mal. Que me paraba, porque yo trabajé en software antes de tener la empresa. De esta vida. Antes de este mundo, yo trabajaba en software. O sea, era la única mujer en un montón de hombres. Y a mí me gustaba sentarme a dar las presentaciones y ingenieros, yo mercadóloga, temas completamente diferentes, preparaciones completamente diferentes. Pero yo decía, yo antes de sentarme ahí voy a leer todo y me voy a aprender todo esto. Puede ser porque más sepa en esa sala. Porque a mí nadie me va a venir a preguntar lo que yo no sepa. Entonces empezaba a prepararme. Y cuando veía que yo dominaba eso, entonces ya iba con otra cosa. Yo ya decía, yo tengo capacidad para seguir dando presentaciones y poder vender este producto. Y cuando empecé a vender, no solo me gustó la comisión que ganaba, sino que también me gustó el conocimiento y eso me daba la autoridad de poder decir, no, eso no va así, eso va aquí, pónganlo allá, quítenlo aquí. Entonces, cuando ya me dediqué a lo mío y que yo pasé por absolutamente todos los puestos que tengo en la agencia, porque yo he hecho todo. Sí, era Zoila. Todo. Entonces, decime, ahorita es como que yo me siento y ya hablo, quiten aquí, pongan allá, que le podemos hacer esto. Además, ya no te enganchan, vea. Eso no se puede. Permitime que sí se puede. Eso les dije, a mí no me pueden decir que no se puede porque yo les voy a mostrar que sí se puede. Así es. Entonces, pero eso es un ADN que uno trae, ese chip de vender y sentarte con cualquier persona. Pero cuando estamos muy jovencitas nos cuesta identificar esos talentos. Sí. Y te da... en aquel momento que yo tenía 23 años, por ahí 22 años, te da miedo también el rechazo porque era una sociedad o un segmento de hombres en donde una criatura de 22 años iba a venir a decirte, no, mira, yo creo que aquí no es así, ¿verdad? Yo creo que entonces también ese rechazo a la mujer en ese segmento, en ese momento, a mí no me costó tanto. Pero lo que te digo, yo he sido muy aventada y me vale un montón de cosas. Pero sí se sentía como... Vos no, porque es la constante. Exactamente. Pero cuando logras identificar eso y vos sabes que ese es tu fuerte, yo siempre he dicho, yo bonita no he sido, pero he podido vender. O sea, siempre he dicho así como la más pretty no soy, vea. Pero cuando me sientan a vender, vendo, lo que sea. Como yo no me voy de un cliente sin que le haya vendido algo. Pues miren, ese proceso de mentoría es una de las cosas que buscamos, identificar que son las mentías, identifiquen sus talentos y los potencien, vea, porque a veces a nosotros mismos nos cuesta identificarlo. Yo tenía en la universidad un profesor que yo siempre le decía, usted ve cosas en mí que yo no veo. Y me decía, esa es mi labor. Y mi labor, además de identificar eso, es hacer
que te las creas y fortalezcas esos talentos que tenés o esas habilidades para que sobre eso te vuelvas exitosa. Porque claro, si yo no tengo habilidades para cantar, que no las tengo claramente, no hago ni karaokes, no me voy a hacer cantante, ¿verdad? Yo lo que siempre he sido es buena, a mí me encanta escribir. Entonces busqué un trabajo en la que redactar, entender el lenguaje, entender el español, me sirviera, porque ese es mi potencial. Ahí es donde yo era realmente buena. Y por ahí me fui, porque pues, fui comunicadora por 25 años, ¿verdad? Y líder de medios de comunicación, pero no es como que de entrada identifica el talento. Me ayudaron mis profesores, alguna gente con la que yo hablaba. Yo tuve 2 mentores, los 2 fueron hombres, que yo en su momento no sabía que eran mentores. Y ahora digo, qué fortuna, vea que esta gente me acompañó y me acuerpó. Pero lo que queremos ahora es que ese proceso sea más natural, sea más sencillo y que además las jóvenes lo busquen, ¿verdad? Busquen quién es su referente para que comiencen a crecer y a creérsela. Claro. Bueno, la verdad es un tema chivísimo. Sí, a mí me encanta. yo también me ha encantado. Y como a mí me ha tocado vivirlo empíricamente, Claro. ¿verdad? Porque aquí fuimos prueba y error viendo qué funcionaba y qué no, y al final funcionaron, porque si no, no estuviéramos en 20 años con la agencia, ¿verdad? Así es. Pero nos gustaría que nos dijeran cómo podemos hacer para buscarlos en el caso de que seamos mujeres que estamos interesadas en emprender, pero no tenemos la menor idea de a dónde empezar o qué es lo que tenemos que empezar a conocer para que también esta gente busque lo que nosotros no tuvimos. Justo ahorita nosotros, bueno, nos pueden buscar en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, bueno, en X, ya no se llama Twitter, y estamos en Facebook y en LinkedIn. Lo que queremos a través de las redes sociales es mantenerles informadas de todos los procesos formativos que tenemos cuando hayan cohortes para mentoras y luego los diversos programas que desarrollamos. El que tenemos a la vuelta de la esquina, que empieza en julio, a mediados de julio, es un programa, es un workshop sobre IA, pero para ordenar tus finanzas. Lo que queremos es que casi todas estamos usando ya algún proceso de inteligencia artificial y lo que vamos a hacer es aprender a usar esa inteligencia artificial para crear nuestro propio asistente que nos ayude a dónde invertir, cómo gestionar nuestras finanzas, cómo hacer todo nuestro proceso financiero, pero ya con una meta clara, ¿verdad? Que sea no solo ordenarte financieramente, sino ir creando algo que te dé estabilidad, que te permita estar como más tranquila a nivel financiero y que te permita además invertir para ir cuidando tu tema de salud, tu retiro. Nosotros no pensamos en el retiro. Sí, yo Creemos que vamos a Yo ser sí. jóvenes toda la vida, ¿verdad? Entonces no tenemos una cuenta de retiro. Ahí estamos pensando que a ver si lo que estamos ahorrando nos lo van a dar o nos lo van a dar. Entonces, el 14 de julio empezamos un workshop con 4 sesiones que lo va a dar Rebeca Salazar, que está orientado plenamente en finanzas, que esto le sirve a ti si tú sos ejecutiva, si sos una directora, si tenés un emprendimiento y lo que querés es entender cómo ese emprendimiento te puede generar para subsistencia, pero además para generarte a vos cierta estabilidad financiera. Son 4 módulos, pueden encontrar toda la información en nuestras redes. Y luego en octubre tenemos nuestro evento insignia, que es Crece Mujer, que es un evento de conexión, de capacitación. Ahí tenemos a un montón de mujeres que también vamos a estar hablando sobre el tema de finanzas para que tú encontres, referentes, nueva información, ¿verdad? A veces no tenemos información de cómo invertir, cómo hacer crecer, cómo hacer procesos de financiamiento. Hay gente que incluso no sabe cómo pedir préstamos, por decirte. Entonces lo que queremos es que ahí te conectes con personas que te puedan dar soluciones o que te abran camino o simplemente que te abran la mente con nuevas ideas para que tú crees nuevas cosas desde tu experiencia o desde lo que estás haciendo. Así que están invitadas, ojalá nos puedan acompañar. Creo que la educación para nosotras es fundamental para poder ir haciendo como cambios en nuestra forma y en nuestra relación con el dinero. Y créanme que yo sí puedo ser consciente de esta parte. A mí me tocó aprender a la mala realmente. Después de pandemia tuve que hacer un orden diferente, o sea... Y priorizar, ¿verdad? Priorizar, tener una planificación diferente. Empecé a eliminar todo lo que no me servía, porque obviamente no me alcanzaba, no era que no me servía, no me alcanzaba. Yo tenía que ver cómo sobrevivir en ese momento, pero eso para mí fue la mejor lección que la vida me pudo haber dado. ¿Te dejó la escuela? Me dejó la escuela, me dejó 0 deudas, o sea, le pagué absolutamente todo lo que tenía y dije, no, de ahora en adelante, si vamos a empezar de nuevo y Dios me está dando la oportunidad de empezar otra vez, quiero la mesa limpia. Quiero no deber a nadie. Super. Y mira, hace como 1 año y medio, creo que les conté,
me fui a DICOM, porque obviamente estaba en DICOM y no me da vergüenza decirlo, porque con orgullo lo digo. Claro. Salí cero deudas y les dije, soy una mujer Sáquenme cero de aquí. deudas. Sí, soy una mujer cero deudas. Y con el certificado. Ajá, aquí me lo iba a pegar. Me imprimieron la camisa. Pero todos hemos es pasado cierto. por No, ahí. si bien me acuerdo ese día que me llamaste y me dijiste, no Cero debo deudas. nada. No le debo ya a no nadie. debo nada, Y no hasta debo a la fecha nadie. no le debo a nadie, Y tengo además la que dicha. romantizamos tener deuda. Es como, ahí tenemos la tarjeta con tanto de saldo y es como, bueno, y seguí usándola. No, pero No, fíjate no, que no, qué pero- chivísimo que pues que que hayan programas así, vea, que para la gente que no los conoce, que te enseña a ordenarte, que la vida a veces, como en tu caso, vea, te ha llevado a aprender a la mala. Y creo que las dos son válidas. O aprendes a la mala o tenés la oportunidad de ir a un lugar Una para forma más aprender fácil. a ordenarte y hacer de tu vida más fácil, ¿verdad? Si quieres emprender, si quieres cualquier cosa que quieras emprender y no sabes dónde, hay de estos programas chivísimos que te enseñan prácticamente dónde está la luz para poderla seguir. Así que muchas gracias, Al por haber contrario, sido a ustedes, parte. ahí estamos a la Gracias. orden y en lo que les podamos ayudar desde Voces Vitales, estamos Muchas siempre gracias. disponibles. Gracias. No, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. De verdad que si usted quiere conocer un poco más de finanzas personales, en el caso de la mujer que quiere emprender, busque Voces Vitales porque de verdad son herramientas que se lo prometo que usted va a agradecer haberlas tenido antes de empezar su camino del emprendimiento. Son porque no es oportunidades sencillo. que no se dejan pasar. El que me diga que emprender es fácil, vaya a terapia, porque esto no es cierto. Eso no es cierto, de verdad. Busque ayuda. Exacto. Y mira, y que nos pregunte cuál es la psicóloga y lo mandamos para la psicóloga. Así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros este martes, 8 de la noche. Gracias, Aptiva, por haber hecho este capítulo de realidad. Y Solutions, que siempre estaba con nosotros. Muchas gracias. Gracias por estar invitada de nuevo. Cuídense, nos vemos el otro martes. Todos los martes de ahora en adelante. Bye. Adiós.